Buenísimas, recontra mega, buenísimas noches. Me encanta estar aquí y sobre todo con los comentarios y los resultados que estoy escuchando respecto de los programas de la semana pasada y lo que llevamos del Kibalión. Estoy muy contento. El Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado. Los que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día, pasamos de 103,000 y aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2003, el programa es el número 511. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Estamos hablando del Kibalión, libro escrito hace 5,000 años, atribuido a Hermes Trismegisto, y base fundamental para todos los que hemos ingresado al esoterismo. Palabra no muy graciosa en la iglesia. La transmutación mental, transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Esas son palabras de deleite. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Empero, no debe suponerse que los antiguos fueran unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen en su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo bien puede haber algo de cierto en ello. Es la manera de cómo estos tres personajes presentan una teoría tan difícil como esta de la que estoy hablando. Lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, la psicología es un aspecto de función cerebral. Los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de psicología trascendental titulada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro, es decir, cambiar. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa, dice el diccionario Webster.
Y de acuerdo con esta definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas y condiciones mentales en otros. Cuando alguien tiene un estado de ira, fácilmente puede estar en un estado de humor, de sonrisa, de felicidad, si quiere. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. ¿Por qué preferir estar en un estado de seriedad cuando se puede sonreír? Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos en el mentalismo que afirma que todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente, pero en la mente del todo. Consideramos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transmutar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del miedo del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentalistas más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades. Cesación de tempestades, en los evangelios hay uno. La producción y fenómenos físicos de cualquier clase, pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que fuere. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justifican su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Cuídate de aquellos que hacen aspavientos cuando salen en público. Tenemos un senador de la República, presidente inclusive del Senado. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes sean enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo de El Kybalión, que dice: el universo es una creación mental, todo es mente. Los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al del maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en este plano, transformando condiciones y estados mentales en otros de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual se basa esta operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Las masas, las muchedumbres, esas que son
dominadas por un buen hablador, como en Venezuela sucede ahora, padecen de esto. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones mentales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de la polaridad. En esta obrita indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes a que obedecen y, poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa existencia real, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece y muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación, no hay realidades, nada es firme, nada es duradero, fijo, sustancial, nada es permanente, todo es cambio. Y se ven en los imperios, en las religiones, en las compañías, en las familias, en la vida, en los negocios. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su acción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Si el hombre de tal examen hace y tales cosas ve, fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualesquiera que hayan sido sus nombres, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita y eterna energía, materia, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos ni explicaciones. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos. Y hemos denominado a este poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de el todo, cuyo término nos parece es el más amplio de todos los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. No se le puede conocer, no se le sabe, no se le conoce. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie excepto el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. No se puede describir al todo. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible.
Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Y siempre el que ha querido explicar a Dios simplemente lo ha explicado con palabras humanas y con deseos de hacerlo igual. Todos estos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida y si persiste en su intento acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, las cualidades, la propiedad, las características y atributos que ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y se atreven a decir que Dios perdona, que Dios ama o nos ama. Y llegan hasta atribuirle malas cualidades, como los celos. Yo soy celoso, dice el segundo mandamiento del Decálogo. La susceptibilidad, la alabanza y a la oración. Y porque hay que orar en ciertos lugares y cogidos de las manos. El deseo de que se les ofrende y se les adore. Y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Que haya que rezarles. ¿Han visto a los médicos rezándole a yo no sé quién? A los arquitectos. No, hombre, tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. El que cree no sabe. Creemos deber indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propiedades, las propias cualidades, personalidad y características, así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas conocibles y pensables, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosas de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo no se puede conocer, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de esas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones de los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación nos invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación para el sabio, que el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es inconocible, mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar, tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respecto del todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. Esto es muy difícil. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal.
El todo debe ser indefinido, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno, debe haber existido siempre conjuntamente, pues nada debe haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser ni aún por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberle transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también idéntico a lo que es ahora. El todo nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Acepto que suena confuso, pero es tan claro. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mutable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de abarcaros en ciencia cristiana cubriendo esas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, que a todos llegaremos en su debido tiempo. Vemos en torno de nosotros eso que se llama materia, lo que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente, nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa, nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no puede nacer de ciega energía por las razones dadas un momento a. Nada puede subir más alto que su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría eso que se llama mente y vida, y ambos sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos o estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión, y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. Mas, ¿qué clase de vida y mental significáis? Preguntaréis.
La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita, los iluminados lo llaman espíritu. El universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en el todo, sostenida en la mente por el todo. El todo es espíritu. Empero, ¿qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinitamente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y a la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto ya que nada debe existir fuera del todo, entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en continuo cambio. Y de todas maneras no está de acuerdo con las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar respecto del todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la inevitable consecuencia que se presenta en la mente aparentemente. Pero eso no satisface la pregunta, porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Y si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos eso por un momento. Si el universo existe absolutamente, o por lo menos parece que existe, debe proceder de alguna forma del todo ser su creación. Pero como algo no puede vivir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Mas esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos ya visto, y aunque así fuera, no podría cada partícula del universo estar segura de ser el todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo o fuerza ciega o en un ser viviente inferior. Algunos, habiendo realizado que el todo es todo y conociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos. Y han llenado el aire con sus gritos de yo soy Dios, sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara yo soy hombre, todavía sería modesto en comparación. Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo ni ha sido creado por él separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O mejor preguntado, ¿de qué otra cosa puede haberlo hecho? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como es arriba es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tendremos, pues, de comprender algo de lo que pasa en los planos superiores examinando lo que pasa en el nuestro propio. El principio de correspondencia puede aplicarse a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en este propio plano de existencia, cómo crea el hombre. Primero puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Pero esto no nos sirve, porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que no es más que su multiplicación acompañada por la transferencia de una parte de su propia sustancia en la matriz de la madre. Esto tampoco nos sirve porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo una porción, ni puede reproducirse o multiplicarse a sí mismo.
En el primer caso, habría una sustracción de su sustancia o adición al todo, lo que es un absurdo. ¿No existe otro medio por el cual crea el hombre? Sí, hay otro, la mente. Al crear en esta forma, él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre crea sus imágenes mentales. Y aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas, según se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales las que enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera excepto mentalmente, sin emplear ni materiales, pues no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para esta conclusión de la razón, la que, como hemos ya visto, concuerda perfectamente con la que dicen los iluminados. De igual manera, ¿qué podéis vosotros crear un universo en vuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia? Mas vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito. Los dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinemos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Mas este es el punto que debéis fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene en su creación mental del todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo para él la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en abrir y cerrar los ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. El principio de género o generación se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual, pero según ya hemos indicado anteriormente, el género no significa sexo, pues este último no es más que la manifestación material del género. Género significa lo relativo a la generación o creación, y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en el plano que fuere, el principio de género está allí manifestado, y esto es verdad aún en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mistificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también está más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y las del espacio. Él es la ley y de la cual todas las leyes proceden, y por lo tanto no puede estar sujeto a estas últimas. Mas cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, entonces actúa de acuerdo con la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia. Y consecuentemente el plano inferior de existencia y consecuentemente con él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecer un tanto chocante si la oís por primera vez, mas otras veces la habéis aceptado pasivamente en vuestras concepciones diarias. Habláis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre divino y de la naturaleza como Madre universal, y así habéis conocido instintivamente el principio del género en el universo, ¿verdad? Mas las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno, siendo los dos aspectos simples fases de manifestación. La doctrina es que el principio masculino manifestado por el todo permanece en cierta manera aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino que puede ser llamado naturaleza, siendo en esta donde comienza la obra evolutiva de un universo, pues simples centros de actividad hasta el hombre y aún a más elevados planos de existencia que el humano, todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza.
Si preferís las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como la naturaleza, la Madre universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje, es una idea del proceso de la creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno y que en su mente infinita es donde se crean y se generan y existen los cosmos. Podría ayudarnos a concebir esto apropiadamente el aplicarle la ley de correspondencia en vuestra propia mente. Sabéis que esa parte de vosotros que llamáis yo, en cierto sentido permanece aparte de la creación de vuestras imágenes mentales en el intelecto. La parte de la mente en la que se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí, el ego. Como arriba es abajo, acordaos, y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿Es acaso maravilloso que vosotros, los hijos, sintáis una reverencia instintiva hacia el Padre-Madre? Es maravilloso que cuando consideráis las obras y maravillas de la naturaleza, os sentáis conmovidos hasta el más profundo de vuestro ser. Esa vuestra madre, a quien os estáis estrechando como un niño se estrecha al seno de su mamá. No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones de tales mundos y hay mucho mayores que él. Y hay millones de tales universos que existen en la mente del único. Y aún en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros y seres respecto de los cuales somos como las amebas son respecto del hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que los de los hombres y este jamás ha soñado que pudiera existir. Mas a pesar de eso, esos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora y seremos un tiempo con ellos son y aún superiores, porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que dicen los iluminados. La muerte no es real, ni aún en sentido relativo. No es sino nacer en una vida nueva y ascendernos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados durante eones y eones de tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente del todo y nuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, lo mismo en el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad toda, de ser uno con el todo. Esto es lo que nos afirman los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Y mientras tanto permanezcamos tranquilos y serenos, estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre, Madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre o madre en el universo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana seguiremos hablando del Kybalión. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Esta noche al hacer el balance de su día, invoquen al espíritu de la sabiduría, que los asista en el balance. ¿Qué hicieron? ¿Con quiénes estuvieron? ¿Cuántas veces estuvieron melancólicos o bravos o alegres o sonrientes? Y si hay que perdonar, perdonen, amen, olviden y agradezcan. Y si te debes perdonar, perdónate, ámate, agradece y olvídalo. Y no se les olvide reír por nada del mundo. Hasta mañana.
siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, las cualidades, la propiedad, las características y atributos que ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y se atreven a decir que Dios perdona, que Dios ama o nos ama. Y llegan hasta atribuirle malas cualidades, como los celos. Yo soy celoso, dice el segundo mandamiento del Decálogo. La susceptibilidad, la alabanza y a la oración. Y porque hay que orar en ciertos lugares y cogidos de las manos. El deseo de que se les ofrende y se les adore. Y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Que haya que rezarles. ¿Han visto a los médicos rezándole a yo no sé quién? A los arquitectos. No, tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. El que cree no sabe. Creemos deber indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propiedades, las propias cualidades, personalidad y características, así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas conocibles y pensables, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosas de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo no se puede conocer, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de esas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones de los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación nos invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación para el sabio, que el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es inconocible, mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar, tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respecto del todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. Esto es muy difícil. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. El todo debe ser indefinido, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno, debe haber existido siempre conjuntamente, pues nada debe haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser.
Debe existir por siempre porque nada hay que pueda destruirlo y jamás puede dejar de ser ni aún por un solo momento porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas y condiciones mentales en otros. Cuando alguien tiene un estado de ira, fácilmente puede estar en un estado de humor, de sonrisa, de felicidad, si quiere. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. ¿Por qué preferir estar en un estado de seriedad cuando se puede sonreír? Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos en el mentalismo que afirma que todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente, pero en la mente del todo. Consideramos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transmutar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del miedo del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentalistas más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades. Cesación de tempestades, en los evangelios hay uno. La producción y fenómenos físicos de cualquier clase, pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que fuere. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justifican su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Cuídate de aquellos que hacen aspavientos cuando salen en público. Tenemos un senador de la República, presidente inclusive del Senado. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes sean enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo de El Kybalión, que dice: el universo es una creación mental, todo es mente. Los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al del maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en este plano, transformando condiciones y estados mentales en otros de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual se basa esta operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás,
Y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Las masas, las muchedumbres, esas que son dominadas por un buen hablador, como en Venezuela sucede ahora, padecen de esto. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones mentales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos partes, porque nada existe ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera sino continuo y omnipresente en el espacio sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder porque no hay otro que el suyo. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberle transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre también idéntico a lo que es ahora. El todo nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Acepto que suena confuso, pero es tan claro. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mutable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de abarcaros en ciencia cristiana cubriendo esas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, que a todos llegaremos en su debido tiempo. Vemos en torno de nosotros eso que se llama materia, lo que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente, nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa, nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza tal como la entienden los materialistas es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no puede nacer de ciega energía por las razones dadas un momento a. Nada puede subir más alto que su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría eso que se llama mente y vida, y ambos sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos o estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión, y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. Más, ¿qué clase de vida y mental significáis? Preguntaréis. La contestación es mente viviente,
tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita, los iluminados lo llaman espíritu. El universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en el todo, sostenida en la mente por el todo. El todo es espíritu. Empero, ¿qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de la polaridad. En esta obrita indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes a que obedecen y, poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa existencia real, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece y muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación, no hay realidades, nada es firme, nada es duradero, fijo, sustancial, nada es permanente, todo es cambio. Y se ven en los imperios, en las religiones, en las compañías, en las familias, en la vida, en los negocios. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su acción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Si el hombre de tal examen hace y tales cosas ve, fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualesquiera que hayan sido sus nombres, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita y eterna energía, materia, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos ni explicaciones. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos. Y hemos denominado a este poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de el todo, cuyo término nos parece es el más amplio de todos los que puede emplear el hombre.
Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. No se le puede conocer, no se le sabe, no se le conoce. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie excepto el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. No se puede describir al todo. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Y siempre el que ha querido explicar a Dios simplemente lo ha explicado con palabras humanas y con deseos de hacerlo igual. Todos estos esfuerzos han fracasado. Buenísimas, recontra mega, buenísimas noches. Me encanta estar aquí y sobre todo con los comentarios y los resultados que estoy escuchando respecto de los programas de la semana pasada y lo que llevamos del Kybalión. Estoy muy contento. El Cristo interior salude y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado. Los que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día. Pasamos de 103,000 y aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2003. El programa es el número 511. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Estamos hablando del Kybalión, libro escrito hace 5,000 años, atribuido a Hermes Trismegisto, y base fundamental para todos los que hemos ingresado al esoterismo. Palabra no muy graciosa en la iglesia. La transmutación mental, transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Esas son palabras de deleite. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Empero, no debe suponerse que los antiguos fueran unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen en su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo bien puede haber algo de cierto en ello. Es la manera
de cómo estos tres personajes presentan una teoría tan difícil como esta de la que estoy hablando. Lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, la psicología es un aspecto de función cerebral. Los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de psicología trascendental titulada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro, es decir, cambiar. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa, dice el diccionario Webster. Y de acuerdo con esta definición, transmutación mental significa